Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la frutería El Campesino. Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco reza por los artistas y la creatividad. Antes de su misa en Casa Santa Marta, el Papa ha rezado por los artistas y no es la primera vez que pide respuestas creativas a la pandemia. Preghiamo oggi per gli artisti che hanno questa capacità di creatività molto grande e per la strada della bellezza ci indicano la strada a seguire. Che il Signore ci dia a tutti la grazia della creatività en este momento. Desde el estallido de la pandemia, muchos artistas han recurrido a Internet para compartir sus obras, a menudo gratis. Desde conciertos hasta exposiciones virtuales, creatividad al servicio de la reconstrucción. El Papa Francisco, durante la misa en Santa Marta, dijo que Jesús siempre nos hace volver a su primer encuentro. En su homilía de hoy en Casa Santa Marta, el Papa meditó sobre el relato del Evangelio en el que Jesús corrige a la muchedumbre por salir en su búsqueda para hacerle rey tras multiplicar panes y peces. Il Signore fa tornare sempre al primo incontro, al primo momento nel quale Lui ci ha guardato, ci ha parlato e ha fatto nascere dentro di noi la voglia di seguirlo. Questa è una grazia da chiedere al Signore, perché noi nella vita sempre avremo questa tentazione di allontanarci. El Papa invitó a tener presente el momento en el que Jesús se acercó y dijo a cada cristiano: sígueme. El Papa Francisco, durante la oración de la Regina Coeli, nos dice que dejemos de pensar que el mundo gira alrededor del propio yo. El Papa dirigió el rezo del Regina Coeli desde dentro del Palacio Apostólico e invitó a rezar el rosario en mayo para pedir a la Virgen María fuerza y esperanza para enfrentar la pandemia. Ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il Santo Rosario, insieme, in famiglia o soli, e pregare una delle due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. El Papa también reflexionó sobre el Evangelio del domingo, que recordaba a dos discípulos que se alejaban tristes de Jerusalén hacia Emaús. Explicó que pusieron sus problemas por delante y no notaron que Jesús estaba con ellos. Smettere di orbitare attorno al proprio io, alle delusioni del passato, agli ideali non realizzati, a tante cose brutte che sono accadute nella propria vita. Ma tante volte noi siamo presi a orbitare, lasciare quello. E andare avanti guardando alla realtà più grande e vera della vita. Gesù è vivo, Gesù mi ama, questa è la realtà più grande. El Papa invitó a preguntarse qué puede hacer por los demás, a ser positivos y a no bloquearse ante los problemas. Pidió que, especialmente en este periodo, cada queja se convierta en un servicio. Dal sé al sì, dalla lamentela alla gioia e alla pace. Perché quando noi ci lamentiamo, non siamo nella gioia, siamo in un grigio, quell'area grigia della tristezza. E questo non aiuta. También rezó por los enfermos, en especial aquellos por coronavirus y malaria, a la luz del Día Mundial contra esta enfermedad. En la actualidad, unos 3.300 millones de personas corren el riesgo de contraerla. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. El Papa Francisco explica su carta a los católicos sobre el Santo Rosario.
El Papa ha escrito una carta a todos los católicos del mundo ante la llegada del mes de mayo. Les propone redescubrir la belleza de rezar el rosario en casa y que pidan la ayuda de la Virgen María. Con una breve lettera pubblicata ieri ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il Santo Rosario, insieme, in famiglia o soli, e pregare una delle due preghiere che ho messo a disposizione di tutti. La nostra Madre ci aiuterà ad affrontare con più fede e speranza il tempo di prova che stiamo attraversando. El Papa propone 2 oraciones especiales. Se dirigen a María, salud de los enfermos, y piden protección y fuerza para los profesionales sanitarios que están trabajando en primera línea. Francisco dice que rezar nos unirá como familia espiritual para superar este tiempo de prueba. El presidente de Comunión y Liberación aborda implicaciones del coronavirus en su nuevo libro. La soledad, el miedo y la incertidumbre se han convertido en habituales para muchas personas que ahora luchan por descifrar el significado de la vida ante la actual pandemia. Para ayudar a guiarse en este laberinto, el sacerdote Julián Carrón, presidente del Movimiento Católico Comunión y Liberación, ha recogido sus reflexiones en el libro El despertar de lo humano. Muchas veces vivimos en una burbuja en la que nos hacemos la ilusión de estar protegidos de los golpes de la vida, pero ha bastado un virus para sacarnos de nuestro engaño. La realidad nos ha forzado a situarnos en el terreno hasta ahora muy descuidado de los hechos. Julián Carrón constata que esta inesperada y larga cuarentena en aislamiento ha dado lugar a una aguda conciencia de la fragilidad humana. También ha despertado preguntas inevitables sobre qué puede sostener a la humanidad en este tiempo vertiginoso. Cada uno podrá usar este tiempo para descubrir qué es lo esencial para responder a estas preguntas y para responder a su vulnerabilidad. El libro El despertar del humano es un intento de acompañar este camino. En el libro no hay respuestas fáciles. El despertar de lo humano invita a no tener miedo a afrontar las preguntas de esta interrupción imprevista e imprevisible de la realidad con rostro de coronavirus. El libro electrónico está disponible gratis en la web de Comunión y Liberación. La trata de personas continúa durante esta pandemia del COVID-19. El bloqueo general no ha interrumpido ni la trata de personas ni la explotación. La prostitución ha tomado nuevas formas lejos de las calles, provocando nuevas víctimas. La otra cara de la medalla es que muchas chicas forzadas a prostituirse se han quedado sin ingresos. Decenas de religiosas de la red contra la explotación Talitha Kum están ayudando a estas víctimas olvidadas de la pandemia. Hay otra forma de explotación sexual. No es prostitución física, pero se vende su dignidad por Internet. La única diferencia es el modo de venta. El bloqueo ha obligado a interrumpir también, si puedo llamarlo así, los servicios sexuales. Por eso, sin ingresos, muchas están pasando hambre. Para muchas, la única fuente de ingresos era vender su cuerpo. Por eso, religiosas de Talitha Kum de 76 países se ocupan de darles comida, ayuda psicológica y formación profesional para que puedan mantenerse y salir de esta terrible espiral. El drama es que en sus casas de acogida ya no hay espacio porque es necesario mantener la distancia social. Por eso, están dando ayuda psicológica a través de Internet y el teléfono. Alertan de que ahora las víctimas más vulnerables están dentro y no son solo esclavizadas en las calles. No hay prostitución de manera oficial, sino en un entorno oculto. No están en las calles, sino en apartamentos, en pisos. Ahora nos cuesta más detectarlas y es más difícil salirles al encuentro para ayudarlas. Sor Gabriel explica que los traficantes han pasado de venderlas en las calles a explotarlas a través de Internet, obligándolas a grabar imágenes pornográficas.
Durante el encierro, en el que los llamados clientes tienen miedo o no pueden salir, el peligro es la mayor demanda online. Pero aunque la compren virtualmente, no es una ficción, es realidad, está ocurriendo, es explotación real y verdadera. Lo que veo en computadora está pasando de verdad. La red Talitha Kun rescata a estas chicas y les ofrece alternativas. Algunas están haciendo mascarillas para salir adelante. A Sor Gabriela le preocupa el futuro próximo cuando le falte trabajo y vean la prostitución como una salida fácil. Por eso, este grupo de monjas se preguntan cómo hacer su trabajo más eficazmente. Lo más importante es el proceso de curación, seguir cerca de estas supervivientes. Tratar de construir, tratar de renovar su vida, construir de nuevo su vida, renacer. Este periodo nos ayuda a escuchar lo que la vida nos pide que hagamos. Las religiosas también se están adaptando al momento actual de puertas cerradas. Buscan cómo servir mejor a los más vulnerables de la sociedad que parecen aún más heridos con la crisis actual. Tú, yo y la planificación familiar natural. Un programa para parejas. Comenzó como una web para difundir métodos de planificación familiar natural. Sin embargo, un grupo de mujeres decidió dar un paso más. Sara, Val, Anneli y Katy se dedican a la orientación de parejas en cuestiones de fertilidad y lanzaron la plataforma Tú, Yo y la planificación familiar natural. Es importante para todas las parejas, católicas o no. Sabemos que el cuerpo humano está diseñado en cierto modo y que la planificación familiar natural respeta ese esquema. Los beneficios son muy buenos, tanto que las estadísticas prueban que los divorcios entre parejas que utilizaron nuestro método es menor comparado con la media. Además de lo que mostramos en YouTube, tenemos blogs, Instagram o Facebook, donde hablamos con quienes participan en este proyecto. Tú, Yo y la planificación familiar natural muestra los beneficios físicos, emotivos y espirituales de usar el método natural en lugar de otros sistemas anticonceptivos. Te da sensación de control. No tienes que abandonarte al resultado de una píldora porque sabes lo que pasa en tu cuerpo. Pienso que este método puede cambiar nuestra cultura porque en el centro está la dignidad de la persona, de la que habló Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. Enseñan el modelo Marquette, el método Billings, el Creighton, el sintotérmico, entre otros. Los investigadores han comprobado que para la concepción su eficacia es del 98%. Cada método ofrece varios modos para lograr o evitar el embarazo. Así se puede ver cuál es el que mejor funciona para cada pareja. Se ofrece, por tanto, un método personalizado y más eficaz. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPLAS. El hermano de Juan Pablo II es un doctor que fue contagiado por un paciente que nadie quería ayudar. A lo largo de su vida, Juan Pablo II fue un promotor de la solidaridad, pero también lo fue su hermano Edmund. Su historia es menos conocida y recuerda a la de muchos médicos y enfermeras que han ayudado a enfermos de coronavirus. El doctor Edmund Wojtyla era un pequeño buen samaritano. Todos lo recuerdan como una persona totalmente comprometida con el bien de sus pacientes. En 1932, en medio de una epidemia de escarlatina, el joven médico era jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de un hospital de Bielsko, en Polonia. En su departamento había una paciente, una mujer muy joven, con escarlatina. Todos tenían miedo de acercarse a ella para curarla. Nadie la ayudaba excepto el doctor Edmund Wojtyla, que se encargó de atenderla a pesar del riesgo que corría. El doctor se contagió y precisamente después de la muerte de la paciente, Edmund Wojtyla también falleció. Este modo de servir a los enfermos muestra el sentido de humanidad que es decisivo en la profesión médica. Tenía una bondad de corazón que era propia de su familia, porque era lo que se respiraba en casa, era el aire de la familia Wojtyla. También hoy decenas de miles de médicos y enfermeras
trabajan incansablemente contra la pandemia, muestran el infinito valor del servicio y la profundidad de su dedicación profesional. Les presentamos la estrategia del Papa Francisco para transmitir esperanza y coraje durante esta pandemia. Durante la pandemia, el Papa se está concentrando en ofrecer aliento al mundo y recordar a los olvidados. Su primera medida fue un Padre Nuestro con cristianos de todas las denominaciones. Luego, una bendición Urbi et Orbi extraordinaria ha acompañado sus gestos de fuertes palabras para mantener viva la esperanza y alimentar el coraje. El Papa Francisco está recordando a las personas de fe qué significa ser cristiano. Insiste en que Dios no cambia ni siquiera en esta época. Perché quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via di uscita, quando sembra che Dio, perfino Lui, non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l'abbandono totale, la situazione a Lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L'ha fatto per me, per te, per tutti noi. L'ha fatto per dirci non temere, non sei solo. Noi siamo cristiani perché siamo stati eletti. In questa elezione c'è una promessa di speranza. El señal es la fecundidad. La cuarentena ha coincidido con la Cuaresma y la Pascua, la muerte de Jesús y su resurrección. Por eso Cristo sigue siendo la esperanza de los cristianos. Il Signore ci interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta che mai si ammala e lasciamo che riaccenda la speranza. È un altro contagio che si trasmette da cuore a cuore, perché ogni cuore umano attende questa buona notizia. È il contagio della speranza. Cristo, mia speranza, è risorto. Non si tratta di una formula magica che faccia svanire i problemi. No, la resurrezione di Cristo non è questo, è invece la vittoria dell'amore sulla radice del male, una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa. Francisco no minimiza las dificultades y el sufrimiento, pero dice que para afrontarlos también se necesita valor. El Papa pide a las personas que no se rindan. Dice que recuerden que Dios es más grande que cualquier problema. Sorella, fratello, anche se nel cuore hai seppellito la speranza, non arrenderti. Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno l'ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto. Se sei debole e fragile nel cammino, se cadi, non temere. Dio ti tende la mano e ti dice coraggio. Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere come un dono. Basta aprire il cuore nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all'imboccatura del cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo, vieni Gesù nelle mie paure e di anche a me coraggio. Cada mañana, durante su misa, el Papa está dando mensajes como estos. Sus palabras viajan por todo el mundo, pues sus intervenciones públicas se retransmiten por televisión. Es otra forma de vivir su vocación de pastor de la Iglesia Católica y líder espiritual en un mundo con un futuro incierto. Signore, non dimentica. Este nuevo videojuego propone la experiencia de convertirse en Papa.
¿Se te ha pasado por la cabeza gobernar la Iglesia? Ahora ser elegido Papa está a un clic de distancia. El videojuego Pope Simulator te permite vivirlo como una aventura, desde el cónclave hasta salir al balcón de las bendiciones e incluso diseñar tu propio escudo. Pero también tendrás que afrontar cuestiones de gobierno, tomar decisiones difíciles y hacer viajes por todo el mundo. Tiene elementos curiosos, por ejemplo, el personaje del videojuego recarga fuerza cada día con la oración. Este juego, disponible para PC, te lleva a vivir el día a día de un papa, incluso recorrer la plaza de San Pedro mientras saludas a los peregrinos o bendices a los niños. Con Pope Simulator estarás en las primeras páginas de la prensa mundial, pero también experimentarás lo que puede significar ser el sucesor de Pedro a través de tu pantalla. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Ya estamos en Roku TV, Amazon Fire, en Canal 75 de Guatemala por Multivisión y en nuestras redes sociales. Ahí los vemos y que Dios les bendiga.